Señor, que nada, nada nos faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Él es el buen pastor y nada nos va a faltar. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Tomen asiento. Un gusto poder saludarles en esta mañana. Estamos a puertas de celebrar el Día de la Patria y queremos orar por nuestro país. Ya va a aparecer la petición en esta mañana con ocasión del Día Patrio, orar por el Perú. Que Dios nos permita vivir en armonía, vivir en unidad, vivir en paz. La palabra del Señor nos manda orar por los que están en eminencia. Así que vamos a orar por el presidente de la República, por los ministros, los congresistas y todas las autoridades de nuestra nación. Como todos los años, este miércoles en la iglesia del INSE se llevará a cabo el culto de acción de gracias por el Perú. Ha sido invitado el presidente de la República a participar de este culto juntamente con los ministros, los congresistas. Esperamos que este año pueda
acercarse y estar participando de este culto, pero si no es así, igualmente nosotros nos reunimos como iglesia para darle gracias al Señor por esta patria hermosa que Él nos ha dado. Queremos orar, así que con la persona que está al lado suyo, por favor, vamos a tener unos minutos breves orando específicamente por nuestro país. Con la persona que está al lado, tengamos un momento de oración. Entremos en la presencia del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por el privilegio y la bendición que tenemos de reunirnos con libertad para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias por el inmenso privilegio que tú pones delante de nosotros, como hijos tuyos, amados por ti, de poder estar hoy en tu casa, Señor, para adorarte, agradecerte y escuchar tu mensaje, tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, estamos también agradecidos por habernos permitido nacer en esta hermosa tierra, el Perú. Gracias, Señor, porque es una tierra bendecida por ti, una tierra rica, una tierra hermosa. Gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos en este país. Pero sabemos, Señor, que aún hay mucho por hacer en nuestra nación. Hay muchos cambios que tienen que darse en la vida de los hombres y mujeres de esta tierra. Y por eso, Señor, venimos para presentarte nuestro país delante de ti.
y pedirte, Señor, que tú tengas misericordia del Perú, lo acerques a ti. Pedirte, Señor, por nuestras autoridades, empezando por el presidente de la República, por los ministros, los congresistas, los jueces, todos aquellos que están en autoridad. Pedirte, Señor, que les des sabiduría en la conducción de nuestra nación, pero sobre todo les des temor reverente de ti. Señor, bendice el Perú. Al celebrar un año más de nuestro aniversario patrio, queremos pedirte, Señor, por esta tierra preciosa, rica, bendecida por ti, Señor, por los hombres y mujeres de esta nación, para que podamos caminar de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Señor, al abrir tu palabra, ahora te pedimos que nos bendigas, que nos renueves, que hables a nuestro corazón y podamos ser bendecidos por ti. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mañana estaremos celebrando el 193 aniversario de la independencia del Perú. Eso quiere decir que en 7 años más estaremos celebrando el bicentenario de la independencia del Perú. Y gracias al Señor que Él nos permite vivir en esta tierra del sol, como dice la canción, y poder disfrutar de las cosas maravillosas que tiene el Perú, ¿verdad? Todavía nos falta mucho, seguramente hay muchas cosas que cambiar, seguramente hay que mejorar la selección de fútbol, sin duda, pero hay muchas cosas buenas en nuestro país que el Señor nos ha dado. Y si Él te ha puesto en esta nación, es con un propósito, ¿verdad? No te ha puesto en Italia, ni en Francia, ni en la China, ni en Marruecos. Te ha puesto en el Perú. Y debemos, como dice la canción, sentirnos orgullosos de ser peruanos y darle gracias a Dios. Y vivir nuestro cristianismo siempre reconociendo eso. Eso nos hace bien a los creyentes. Reconocer nuestras raíces, reconocer de dónde venimos, lo hermoso que tenemos en nuestra tierra, nuestra identidad como peruanos. Eso nos hace mucho bien a todos. Que el Señor bendiga el Perú. Que el Señor siga bendiciendo esta nación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 para leer los versículos del 17 en adelante, dentro de la serie que hemos empezado sobre los grandes problemas humanos. El día de hoy hemos titulado nuestro sermón, Cuando la amargura me amarga el corazón. ¿Cuántos amargados hay aquí hoy día? Cuando la amargura me amarga el corazón. Y vamos a hablar de este tema que creo yo, de alguna manera, tú y yo lo hemos vivido. Porque ¿quién no se ha enojado alguna vez? ¿Verdad? ¿Quién no se ha amargado alguna vez? ¿Quién no se ha molestado con razón o sin razón? Pero todos en algún momento hemos pasado por la experiencia de la amargura. Vamos a ver qué nos dice la palabra en este tema. Efesios 4, versículo 17 en adelante dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, que la aplique a cada uno de nuestros corazones. Cuando la amargura me amarga el corazón. ¿Quién no se ha sentido molesto alguna vez? ¿Quién no se ha sentido enojado, amargado por alguna situación particular que nos tocó vivir, porque alguien nos hizo daño en nuestra vida, o porque las cosas no salieron como nosotros queríamos que saliesen? Creo que todos en algún momento en la vida hemos experimentado por la amargura. Nos hemos enojado. Algunos de piel más blanca se ponen rojos cuando están enojados, ¿verdad? ¿Quién no ha puesto su cara de molesto? Hasta los niños. Ahora a mi nieta se le ha dado por decir no. Alejandrita, vamos a jugar. ¿Qué vamos a hacer esto? Se molesta, se enoja. Aún los niños manifiestan en su vida esa amargura. Hay un dicho popular que dice así: la vida ofrece a cada criatura su copa de amargura. Todos tenemos una copa de amargura. Y este dicho lo único que expresa es que la amargura es un tema que no es ajeno a nosotros. Es un tema con el cual tú y yo tenemos que batallar, tenemos que lidiar. No creo que haya una persona que diga, yo nunca me he molestado. No lo creo. Creo que todos en algún momento hemos pasado por esa experiencia. Y este dicho, la vida ofrece a cada criatura su copa de amargura, no hace sino más que corroborar que tú y yo convivimos muchas veces con la molestia y con el enojo. Pero hay otro dicho bien interesante que nos recuerda más bien lo malo que es guardar amargura en el corazón. Dice, la amargura y el orgullo son hermanos gemelos. El mal humor y la irritabilidad son inseparables acompañantes. ¿Cuán cierto es esto, verdad? Tú que has pasado por esa experiencia, sabes muy bien que cuando uno está molesto, cuando uno está amargo, cuando uno está enojado, el orgullo aparece. No me digas nada. Yo sé cómo resolver mis problemas. ¿No es verdad? No, tú no tienes que decirme nada. Yo resuelvo mi tema. La amargura va acompañada del orgullo muchas veces. Pero no solo eso, sino que nos ponemos de mal humor. Nos ponemos irritables. No queremos saber nada con nadie. Todo nos parece que va mal. Somos pesimistas frente a la vida. No disfrutamos ni la comida, no disfrutamos nada. Nos ponemos de mal genio. Como decimos criollamente, nos hemos levantado con el pie izquierdo. ¿Y quiénes pagan pato? La esposa, los hijos, los familiares y a veces, aunque nos parezca absurdo, hasta las cosas materiales. Te levantas temprano para ir a trabajar,
vas a prender tu auto y sorpresa de sorpresas, no arranca. Y tú dices, este carro, y te enojas contra el auto y golpeas el auto como si al auto le doliera, ¿no? O a veces quizá estamos frente a la televisión mirando nuestro partido de fútbol, expectantes que nuestro equipo va a ganar y pierde el clásico. Y te amargas, te enojas, te molestas contra la vida, contra todo el mundo. Quizá hoy mismo tú te sientes así. Quizás has venido al culto y te sientes molesto por alguna razón. Estás enojado. Ni siquiera sabes contra quién ni por qué. Simplemente te sientes así. Un hermano que vino al primer culto, al final del culto decía, yo he venido al culto amargo. Y encima el pastor ha predicado sobre la amargura. Me voy más amargo, dijo. Pero en broma, lo dijo en broma, ¿no? Porque a veces la amargura y el enojo nos invade por razones que nosotros ni siquiera nos imaginamos, desde las más serias hasta las más simples y las más sencillas. Y si no sabemos manejar el tema de la amargura, podemos hacer de nuestra vida una vida triste, amargada, conflictiva y dolorosa. ¿Te acuerdas de ese personaje que había en la televisión, Don Pésimo? Todo le molestaba, todo le amargaba. La vida no valía la pena vivirla. ¿Cómo manejamos el tema de la amargura? Primero tenemos que tratar de definir lo que es la amargura. Y es muy interesante esta definición porque dice que la amargura es una especie de sentimiento de disgusto o de fastidio, y escucha bien, hacia algo o hacia alguien como consecuencia de alguna situación o un evento que te tocó vivir. Quiere decir que la amargura no aparece así por así. Siempre la amargura tiene una raíz, tiene una razón, tiene una causa que va a originar que tú te sientas mal, que te sientas molesto, que te sientas enojado y, como decimos, que te sientas amargado. Vale decir entonces que la amargura se gesta en el corazón de una persona como resultado de algo que ha sucedido en la vida de esa persona. Hay cosas que nos pasan que pueden llevarnos a sentirnos molestos, enojados y amargados. Ahora, hay un tipo de enojo que es un enojo válido, es un enojo con propósito. Aquí no estamos hablando de ese enojo que aparece por una situación que te indigna y que tiene una razón. Estamos hablando del enojo como estilo de vida. Cuando has hecho de tu vida una constante en amargura, todo te molesta, cualquier cosa que sucede te incomoda, todo te fastidia y te enojas contra la esposa, contra los hijos, contra el vecino, contra el pastor, contra todo el mundo, porque te enoja. Eres así, tú dices, es mi carácter, es mi temperamento, nadie me va a cambiar y vives enojado. De eso es muy distinto a una situación en la cual tú te enojas por algo justificado. El Señor Jesucristo, ¿te acuerdas? Cuando entró al templo, vio que los mercaderes habían hecho de su casa una cueva de ladrones y agarró las mesas, las volteó, se enojó contra los cambistas. Pero la Biblia dice que el Señor nunca pecó. Por lo tanto, ese tipo de enojo no es pecado. Estamos hablando del enojo cuando se convierte en una constante en tu vida. Y generalmente son aquellos eventos tristes e irreversibles que suceden en la vida que nos llevan a vivir enojados. Quizá el fracaso en alguna actividad, el fracaso en conseguir alguna meta, nos lleva a ese sentimiento de amargura. Tal vez una enfermedad. Estás bien y de pronto descubres una enfermedad en tu vida y tú te enojas contra ti mismo, contra la vida, contra Dios, contra todo el mundo, te molestas.
y vives una constante así. La amargura es una pena, es una aflicción, es un disgusto, un sinsabor. Y el problema está cuando hacemos de la amargura una constante en nuestras vidas. Es bien interesante porque la palabra amargura proviene de una raíz que significa punzar. ¿Alguna vez has sentido punzadas en el corazón o en el pecho? ¿Alguna vez has ido al médico y te han dicho, Señor, tenemos que hacerle una punción? Y te han punzado quizá en la médula para extraer el líquido de la médula y hacer una prueba. Bueno, la idea de la palabra amargura es esa. Es como una punzada. En el griego clásico era ejemplificado por una carga pesada que la persona tenía que llevar. Entonces, cuando hablamos de la amargura, puede definirse como algo fuerte, como algo pesado que punza lo más profundo del corazón. Y el tema es cómo reaccionamos cuando la amargura nos visita. El pasaje de Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le está escribiendo a cristianos, y a esos creyentes les dice en el versículo 22 y 23 que tienen que despojarse del viejo hombre. Es decir, despojarse de todo aquello que ha marcado su vida antes de conocer a Cristo. Es una lista larga que está allí, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos que hay en la vida, y más bien la actitud tiene que ser renovarse en el espíritu de vuestra mente. Y el apóstol Pablo usa la figura de vestir y desvestir, y les dice, vístanse del nuevo hombre en Cristo Jesús, creado según la justicia y la santidad de la verdad. Y en ese contexto, el apóstol Pablo pasa a hablar de una serie de pecados que al parecer estaban en la iglesia de Éfeso. Y llega el versículo 31 y exhorta en el capítulo 4 de Efesios a los hermanos en Éfeso y les dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Será posible que en la iglesia de Éfeso habían hermanos amargados? Tiene que ser así porque Pablo les está escribiendo a la iglesia y les dice, quítense de vosotros toda amargura, toda gritería. Eran hermanos que amaban al Señor, que servían al Señor, pero que no habían no habían aprendido a manejar el tema de la amargura. Ahora, felizmente aquí en la iglesia de San Felipe nadie se amarga, ¿no es cierto? Nadie se enoja, nadie se molesta, nadie grita, ni en la casa. ¿Es así? No, hermanos. Somos creyentes en el proceso de la santificación, caminando hacia la perfección que lograremos un día en la presencia de Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, tú y yo nos enojamos. Y a veces sale buena carne, argentina, churrasco, lomo fino, ¿no? Carne de la buena, como para hacer parrillada. Estamos manejando el auto, alguien se nos atraviesa y perdemos la santidad. Estamos jugando fútbol y alguien dice, más bienaventurado es dar que recibir, nos da y sale la carne y nos enojamos. O quizá estamos en la casa, nuestro niño de 1 o 2 años bota la chicha morada sin querer y nos enojamos contra él. Perdemos el control. El enojo. El enojo. Somos personas que necesitamos aprender a manejar este tema delante del Señor. Porque lo que Dios quiere no es creyentes con carácter explosivo, descontrolado. Él quiere que tú y yo aprendamos el dominio propio. ¿Nos enojaremos? Seguramente. ¿Con razón? Ojalá. Pero cuidado con hacer del enojo y la amargura un estilo de vida que afecte nuestras relaciones con los demás y dañe el testimonio de la iglesia.
¿Cuáles son las consecuencias entonces de un corazón amargado? De vivir en amargura. En primer lugar, se produce una ceguera espiritual. Cuando una persona vive amargada, no puede entender los propósitos de Dios para su vida. Cuando una persona vive constantemente molesta y tiene un estilo de vida así, difícilmente va a poder entender los planes de Dios para su vida. Está ciego espiritualmente. ¿Te acuerdas de Job? Lo que pasaba con Job. Job pierde sus ganados, pierde todos sus bienes materiales. Al poco rato pierde a su familia. Como si fuera poco, es herido con una sarna maligna de la cabeza hasta los pies. Encima de eso, la esposa lo desprecia, maldice a Dios y muere. ¿Qué hace Job? Ustedes lean en casa, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Job. Job se enoja contra Dios. Se amarga. La semana pasada lo vimos, ¿se acuerdan? Maldice el día en que nació. Se enoja tremendamente contra Dios. Job, mientras estuvo enojado con el Señor, no pudo ver los propósitos ni los planes que Dios tenía para su vida. Cuando él se arrepiente y cambia de actitud, inmediatamente puede ver el propósito de Dios para él. Estás enojado con el Señor porque quizá Él te ha mandado una enfermedad y en estos momentos no puedes ver los planes que Él tiene para tu vida por medio de esa enfermedad. Estás enojado con Dios porque quizás has perdido el trabajo y no puedes mirar los propósitos que Dios tiene detrás de esa experiencia amarga que te toca vivir. Cuidado, cuidado. La amargura nos ciega a los propósitos de Dios. No nos permite ver los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero además, en segundo lugar, la amargura es contagiosa. Contagia a otros. Altamente contagiosa, diría yo. Mira Hebreos capítulo 12, en el versículo 15. El autor de Hebreos va a hablar de la amargura y en el capítulo 12, en el versículo 15, va a decir, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que cuando en el corazón hay una raíz de amargura, hay que tener cuidado, porque esa amargura es contagiosa, puede contaminar a otros. Esta es una experiencia que seguramente tú la has vivido. Te enojaste contra alguien, ¿verdad? Alguien te hizo algo y tú vas donde una tercera persona y le cuentas, oye, mira lo que me ha hecho sutano, mira cómo me ha fallado esta persona, estoy enojado contra él o contra ella. Y mientras le vas contando, esa persona que te está escuchando está amargándose también contra esa otra persona que no le ha hecho nada. Estás contagiando tu amargura. Por eso el chisme es malo. Por eso el chisme hace daño a la vida de la iglesia. Por eso es que cuando tú escuchas algo de alguien, lo que tienes que hacer es decirle, mira hermano, esto que me estás contando, arréglalo con ese hermano. No me contamines. No prestarse ni a contaminar ni a ser contaminado. El chisme es dañino y la amargura de tu corazón puede ser transmitida a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a otros hermanos en la iglesia si no cuidas tu corazón. Tú sabes muy bien que cuando los judíos celebraban la Pascua, entre las cosas que ellos comían, ¿sabes qué comían? Hierbas amargas. Al propósito comían esas hierbas amargas para que les recuerden lo difícil, lo duro que había sido la liberación del pueblo de Israel.
Pero es interesante, dicen los estudiosos, que cuando en un huerto era invadido por hierbas amargas, no bastaba con cortar superficialmente por encima esas hierbas amargas, sino que había que cortarlas de raíz para que no se contamine el resto del huerto. Qué interesante. Eso nos dice que la amargura en el corazón debe ser quitada de raíz para evitar contagiar a otras personas con esa amargura. La tercera consecuencia es la pérdida de la perspectiva de la vida. La persona amargada no puede ver lo bueno de la vida, no puede disfrutar lo hermoso de la vida. Pierde perspectiva, cree que todos están contra él, creen que todo le va a salir mal, que no hay futuro, que no hay esperanza. Está amargado, está molesto y no le permite ver las cosas maravillosas que puede haber en la vida. Que sale el sol, hay mucho calor. Que llueve, hay mucho frío. Y contra todo tiene alguna actitud negativa. Todo le parece mal. No puede disfrutar lo hermoso de Dios para el ser humano. Le sirves un plato de comida sabroso y algún error le va a encontrar. Así es la persona amargada. Mira lo que dice el salmista Asaf en el Salmo 73, en el versículo 21 y 22. Él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahí está la definición de amargura. Se llenó de amargura mi alma. Qué triste debe ser vivir una vida con el alma amargada. Y en mi corazón, dice el salmista, sentía punzadas. Pero mira lo que dice el versículo siguiente. ¿Cómo se expresa el salmista de él mismo? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Palabras fuertes. El salmista se está autocalificando. Era un torpe, dice él. No podía ver la vida. No podía disfrutar de nada. Perdí perspectiva de vida. ¿Por qué razón? Por la amargura. Y sabes una cosa, las personas amargadas toman todas sus decisiones filtradas por su amargura. Toman todas sus decisiones influenciados por esa amargura que están guardando en el corazón. Y esas decisiones no provienen de Dios. Son carnales, son humanas. Entonces, cuando la amargura echa raíz en tu corazón, se va a convertir en una norma de tu vida. Todo lo que evalúas, todo lo que miras, todo lo que juzgas, todas tus decisiones serán hechas con un espíritu amargo. Eso fue lo que le pasó a Job en el capítulo 9, en el capítulo 10, en otros capítulos ahí del libro de Job. Cuidado con permitir que la amargura nos haga perder la perspectiva hermosa de la vida. Pero en cuarto lugar, una persona amargada está dándole lugar al diablo. En el pasaje nuestro de Efesios 4, en el versículo 26, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, airaos, está bien, enójense, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una persona que vive con un estilo de vida amargado está abriendo puertas a los demonios. Está dándole lugar al diablo. Si tú tienes como estilo de vida el resentimiento, el enojo, la ira, la molestia, la amargura, y te vas a dormir así, estás dándole lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a la cama molesto. No te vayas a dormir si antes no has resuelto ese problema que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino, con quien sea. Porque de otra manera le estás dando lugar al diablo. Otra vez, no tiene que ver nada con ese enojo con propósito, válido,
controlado, justificado, que es muy distinto a un estilo de vida pecaminoso. Pero también como última consecuencia, la amargura nos enferma. Por ejemplo, no puedes dormir, el insomnio. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no puedes conciliar el sueño porque quizá estás masticando amargura contra alguien y te impide conciliar el sueño. No tienes paz para dormir ni descansar. Está comprobado que la amargura puede producir úlceras en la persona, gastritis. Cuando nosotros le decimos a alguien que está molesto, oye, no hagas hígado, ¿qué le estás diciendo? Cuida tu hígado, no hagas bilis, te vas a enfermar. Porque la amargura produce este tipo de cosas. Incluso una persona amargada puede llegar hasta la depresión si no sabe dominar ese enojo. ¿Qué hacemos frente a la amargura entonces? ¿Cómo la encaramos? ¿Cómo resolvemos el tema? Si hemos dicho que tenemos que convivir con la amargura, ¿qué hacemos, pastor? ¿Somos una iglesia de amargados? No. Hay solución. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que si tienes un estilo de vida así, estás en pecado. Estás en pecado. Una cosa es que te molestes por algo justo, como hemos dicho, y tengas aún allí ejercicio y control, dominio propio. Otra cosa es que tengas un estilo de vida amargado. Eso es pecado. Quítense de vosotros toda amargura, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Todo enojo, toda ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Hay que reconocer cuando la amargura, el enojo, nos ha invadido y se ha convertido ya en un pecado. Cuidado con justificar tu enojo diciendo, Dios me ha hecho así. Ese es mi carácter. Así soy yo. ¿No? Ese es mi temperamento. Tienes que aguantarme, pues así soy. Y vives amargado y enojado. ¿Sabes una cosa? Yo era así. Yo me enojaba de cualquier cosa. Ahí está mi esposa, nuestros primeros años de matrimonio, todo me molestaba. De todo me enojaba. De cosas insignificantes. Hasta que tuve que aprender que eso no estaba bien. Pedirle perdón al Señor, confesar mi pecado y pedirle que Él cambie y transforme mi carácter. Todavía me enojo por si acaso, pero ya no tanto como antes. En segundo lugar, si reconocemos que es un pecado, hay que confesarlo y pedirle perdón al Señor. Porque de nada te vale decir, sí, tiene razón, pastor, reconozco que es un pecado, pero no lo confiesas. Y no cambias. Primera de Juan va a decir que si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si en tu vida hay un estilo de vida así, tráelo al Señor. Pídele que te perdone, confiésalo y verás cómo el Señor empieza a manifestar en tu vida el dominio propio para poder controlar esos arranques que todos tenemos, unos más que otros, cuando nos enojamos. Pero en tercer lugar, y quizá esto es lo más difícil, tenemos que aprender a perdonar al ofensor. Pero pastor, ¿cómo voy a perdonar a aquel que me ha hecho daño? Bueno, eso dice la palabra, hermano. Nosotros no somos del mundo, somos distintos al mundo y como hijos del Señor tenemos que aprender a clavar en la cruz nuestro orgullo y pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Y cuando hablamos de pedir perdón al ofensor, estamos hablando por lo menos de 4 posibles ofensores. En primer lugar, tu prójimo. Tu prójimo. Y tu prójimo es tu próximo. ¿Quién es tu próximo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y a veces nos enojamos y nos amargamos más
con la gente que más amamos, supuestamente. ¿No es verdad? Tenemos que aprender a perdonar. Si algo nos hizo la esposa, el esposo, los hijos, quien sea, tu vecino, ese es tu prójimo. Es el primer grupo de personas a quien tú tienes que aprender a perdonar. Porque si tú vives constantemente con una amargura por algo que te hicieron, ¿sabes quién sale más perjudicado? Tú. No el vecino, ni el esposo, ni los hijos. Tú. Porque estás alimentando esa amargura y ese enojo en tu corazón. Ay, pastor, pero es que usted no conoce a mi vecina. ¿Cómo es ella? Cada vez que nos reunimos la célula a cantar, viene a tocarnos la puerta, porque dice que estamos haciendo mucha bulla. Ámala y perdónala y baja un poquito el volumen de tu casa. Pero en segundo lugar, a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y vivimos amargados con nosotros mismos. Algo pasó en nuestra infancia, algo pasó en nuestra vida, nos hemos enojado y vivimos amargados constantemente. Y esa amargura, que es una amargura contra nosotros, se proyecta ante los demás. Cuidado. Cuidado con vivir enojado contigo mismo. Tú eres una creación de Dios maravillosa. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios. No pierdas el tiempo martirizándote, enojado contra ti mismo. Aprende a valorarte por el hecho de que eres una criatura de Dios y si has aceptado a Cristo, eres un hijo de Dios. Esa amargura que te autoinfringes no te sirve de nada. Te va a llevar a la enfermedad. Pero en tercer lugar, ¿sabes que podés estar amargo contra tu país? Y ahora que estamos hablando de las fiestas patrias, creo que es buena la aplicación. Porque hay personas que están molestas y amargadas contra su país, contra su nación, contra sus gobernantes. Todo le echan la culpa al país y viven una actitud pesimista, molesta, enojada contra su nación. Hay personas que viven así. Pero en cuarto lugar, quizás es lo más grave, puedes estar enojado contra Dios. Te sucedió algo que no esperabas y le echas la culpa a Dios. Apareció una enfermedad y culpas a Dios y te enojas contra Él, te molestas contra Él. Ese tipo de amargura necesita ser confesada y pedir que el Señor perdone, nos quite esa amargura del corazón y nos permita tener una buena relación con los demás, con el país, con nosotros mismos y con el Señor. ¿Cuánto daño le hace a las familias y a la vida de la iglesia gente amargada, gente molesta? Pregúntate en esta mañana, ¿de dónde viene esa amargura que quizá tienes en el corazón? ¿Contra quién estás resentido? El próximo domingo tendremos nuestro tiempo de Santa Cena y debemos venir al Señor con un corazón limpio, sin ningún tipo de amargura ni resentimiento. Pregúntate cuál es la raíz. ¿Dónde está el origen de esa amargura que sientes? Pregúntate por qué estoy amargo, por qué estoy molesto. Quiero terminar con un par de versículos. Uno de ellos está en Proverbios, en el capítulo 29. Lo tienen en su bosquejo. El proverbista va a decir, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, ¿qué cosa? Sabe dominarla. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿soy necio o soy sabio? Si tú das rienda suelta a tu ira, no estás viviendo en sabiduría. La persona sabia sabe dominar esos momentos donde parece que vamos a perder los estribos. La persona sabia y la sabiduría que viene de Dios va a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio frente a una situación que te molesta, que te amarga, que te enoja. Pero Santiago
también va a decir en el capítulo 3, a partir del versículo 13 en adelante, comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y mire el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Ay, ay, ay. Esos celos amargos de los que habla Santiago, esa contención se gesta en el mismo infierno. Es diabólica. Mira por contraste el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú estás dejando dominar tu vida en un estilo enojado, caracterizado por la amargura, por la molestia, cuidado. No estás participando de esa sabiduría que viene de Dios, que busca la paz. Es pacífica, dice. Y Santiago añade que la justicia, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y la palabra de Dios nos dice, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz. Qué fácil. En cuanto dependa de nosotros, vivid en paz. A veces hay cosas que no dependen de nosotros, pero en cuanto esté en tus manos, vive en paz. ¿Y sabes una cosa? En tus manos está ejercer dominio propio sobre ese carácter, ese temperamento que a veces explota y no trae gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice, dad gracias por todo. Eso significa que aún las circunstancias que nos pueden hacer salir de nuestras casillas, de nuestro equilibrio emocional, deben ser motivos de gratitud. Y recuerda que finalmente la amargura te hace más daño a ti que a otro. Si tú estás amargo contra mí, oraré por ti. No me hace daño, a ti te hace daño. Tu corazón está mal, tu corazón está contaminado. Si tienes una amargura contra tu hermano, contra tu vecino, tu esposa, tu esposo, tus hijos, a ti te hace más daño. Y el Señor nos invita a que reconozcamos que es un pecado, a confesarlo, pedir perdón y, si es posible, perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Cuando la amargura me amarga el corazón, no tiene que amargarte la vida, no tiene que amargarte el corazón, hermano. Cuando la amargura llegue, en la gracia del Señor, remítela a Dios, pide perdón y empieza a ejercer dominio propio. Que el enojo no te amargue la vida, no te amargue el corazón. Si las cosas no salen como tú quieres que salgan, ponte a pensar que ya no puedes cambiar. Tú no puedes hacer que la temperatura de Lima esté tal como tú quieres que esté. No puedes cambiar eso. Así que enojándote no consigues nada. Si tu equipo perdió, perdió pues. Ya no puedes cambiar el resultado. Si algo no te salió en la universidad, en el trabajo, y los resultados fueron otros, ¿qué vas a hacer? ¿Qué consigues enojándote y amargándote? Tú me dirás, pastor, usted es muy práctico. Bueno, la palabra de Dios es práctica. Hay que ponerla en práctica. Y con la ayuda del Espíritu Santo, podremos ejercer dominio propio. Habrán veces en que nos vamos a salir de esto. Habrán veces en que nos vamos a enojar. Reconozcamos, acerquémonos al Señor
y pidamos que Él vaya cambiando aquellas cosas que tiene que cambiar en nosotros. Amén. ¿Nadie está molesto? Vamos a orar. Acerquémonos al Señor en estos momentos de oración. Señor, qué bueno es saber que tu palabra tiene respuestas para nosotros. Y qué bueno es saber que aún tú te preocupas por estas cosas que pueden afectar tanto nuestra vida, nuestras relaciones con los demás, que nos pueden hacer perder de vista tus propósitos o la perspectiva de la vida. Señor, en esta mañana mi oración es que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio a quien debe hacerlo, y que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma. Mientras estamos así orando, yo quiero dirigirme a las personas que están aquí por primera o segunda vez, que nos están acompañando y que han escuchado este mensaje y dicen, sí, yo necesito que Dios cambie mi carácter, que Dios cambie mi temperamento. Necesito acercarme al Señor para ser un mejor ciudadano, un mejor padre de familia, una mejor esposa, un mejor hijo. Si ese es tu deseo, si la palabra del Señor ha llegado a tu corazón, yo quisiera orar por ti. Quisiera pedirle al Señor que te ayude. Y lo que te voy a pedir es que levantes tu mano. De esa manera yo sabré que necesitas oración y haré una oración a tu favor. Dios le bendiga a usted. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Quién más quiere oración? ¿Quién más quiere venir al Señor en esta mañana? Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga. Señor, que nada nos faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará. Culto, pero si no es así, igualmente nosotros nos reunimos como iglesia para darle gracias al Señor por esta patria hermosa que Él nos ha dado. Queremos orar, así que con la persona que está al lado suyo, por favor, vamos a tener unos minutos breves orando específicamente por nuestro país. Con la persona que está al lado, tengamos un momento de oración. Entremos en la presencia del Señor. Mi alma me guiará por sendas de
justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Él es el buen pastor y nada nos va a faltar. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Tomen asiento. Un gusto poder saludarles en esta mañana. Estamos a puertas de celebrar el Día de la Patria y queremos orar por nuestro país. Ya va a aparecer la petición en esta mañana con ocasión del Día Patrio, orar por el Perú. Que Dios nos permita vivir en armonía, vivir en unidad, vivir en paz. La palabra del Señor nos manda orar por los que están en eminencia. Así que vamos a orar por el presidente de la República, por los ministros, los congresistas y todas las autoridades de nuestra nación. Como todos los años, este miércoles en la iglesia del INSE se llevará a cabo el culto de acción de gracias por el Perú. Ha sido invitado el presidente de la República a participar de este culto juntamente con los ministros, los congresistas. Esperamos que este año pueda acercarse y estar participando de este